Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a saludar nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tentación. Bueno, es un tema muy interesante, ¿verdad? Que para mí también ha sido ahorita en estos días que lo había leído. Y bueno, es un tema extenso, pero vamos a ver hasta qué tiempo nos alcanza. ¿Ok? Bueno, dice que la tentación es aquello que mueve a desear o hacer algo malo. Puede tratarse de algo real, de una intención de dar a obtener una satisfacción. Aquí vemos, bueno, a mí me llamaba mucho la atención la palabra desear. Estamos de acuerdo que pues somos creación de Dios y que Dios nos puso deseos, sentimientos que no son malos. Cuando Dios creó a Adán, Él lo creó en inocencia, o sea, Él lo creó perfecto. Pero también Dios le enseñó que Él iba a tomar cuáles serían sus decisiones y en base a sus decisiones iba a haber una consecuencia. Pero vemos en el principio que Satanás ha sido el tentador y su propósito es llevarnos a muerte. Y él lo hizo a través de Eva. ¿Para qué? Los tentó para que ellos fueran muertos espiritualmente, para que ellos desearan hacer algo malo, engañándolos de una manera muy astuta, en la cual pues ellos cayeron. Ellos decidieron, ahora sí que desearon hacer algo malo, porque Dios ahora sí que ya les había mostrado, les había advertido que había una consecuencia si ellos tomaban una decisión incorrecta. Pero vimos que Satanás con su astucia los engañó y ellos cayeron a la tentación. Y cuando ellos caen a esa tentación, dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces, pues fue cuando ya el pecado entró en ellos. Y obviamente sus deseos pues ya fueron malos, fueron incorrectos. Y lo podemos ver cuando ellos tuvieron a sus hijos, a Caín y a Abel. Y vimos que y la palabra lo dice que Caín era del malo. ¿Por qué? Porque el deseo de Caín fue matar a su hermano por envidia, porque Dios le agradó más la ofrenda de Abel que de Caín. Entonces, también vemos que en Abraham y en David, pues Satanás logró que ellos pecaran. Pero bueno, sabemos que Dios en su misericordia él les puso ahora sí que el arrepentirse para que ellos fueran salvos, ¿verdad? Pero vemos que en David hubo una gran consecuencia de su pecado, pero aún vemos que Dios lo perdonó. También lo podemos ver en la vida de Job. En Job, si tú lees, dice que aquí el diablo le pidió permiso a Dios para que tentara a Job, pero fíjate, dice la palabra que Dios le dijo, sí lo puedes tentar, pero menos su corazón. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job y sabía que él no iba a maldecir a Dios, que él se iba a corromper. Entonces le dijo, sí, puedes hacerlo, quitarle, pero menos toque su corazón, porque sabía que en el corazón de Job era un corazón que no iba a caer a esa tentación. Y pues ahí ahora sí que Satanás no salió triunfador. Y también ya en el Nuevo Testamento lo vemos que también con Jesús dice la palabra que fue tentado en semejanza en todo, pero sin pecado. Pero si te das cuenta, dice la palabra que él fue lleno del Espíritu. Antes de que él fuera tentado, dice que él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se llena de su palabra, estudiando, escudriñando, recibiendo la palabra para sí mismo.
creyendo en ella y viviéndola, porque en Salmo 119, 105 dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, guardando tu palabra. ¿Qué significa la palabra guardar? Algo que tú atesoras, algo que dices, es cierto, lo que está diciendo la palabra me está confrontando porque me está mostrando mis errores, que tengo todavía malicia, que tengo que corregir esto, y tú lo atesoras, tú lo guardas, y que dices, lo voy a vivir, voy a cambiar esto, voy a corregir esto con la ayuda de Dios. Entonces, con todo eso que nosotros hacemos, vamos limpiando, porque cuando tú crees en la palabra, ¿qué hay? Creer es fe, pero dice que la fe debe de llevar obras, o sea, vivirlo, porque sin fe, sin obras, la fe es muerta. Entonces, y cuando nosotros empezamos a caminar, a corregir, a apartarnos del mal, a vencer esas tentaciones, dice la palabra en Santiago que Dios no tienta a nadie, que Él no puede ser tentado ni por Dios, o sea, hasta Él tiene que pedirle permiso a Dios para poder tentar a alguien. Y fíjate, dice en Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal y que Él no tienta a nadie. Pero aquí tenemos un enemigo muy grande, que es Satanás. No sé si tú has leído en la oración que cuando sus discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, y les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Dice, no nos dejes caer en la tentación. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que iba a haber tentaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como te decía, cuando Eva y Adán pecan, ahora sí que el pecado entró en ellos, y nosotros somos descendencia de ellos. Entonces dice que nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa, pero cuando nosotros creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que viene a habitar ¿quién? Jesús, y nosotros empezamos a leer la palabra, a creerla, a vivir, y ¿qué hace? Se va quitando todo toda la maldad que hay en nosotros. Entonces van a venir esas tentaciones a nuestras vidas, pero nosotros las vamos a poder vencer con el poder ahora sí que del Espíritu, como lo hizo Jesús cuando fue lleno del Espíritu, y él no cayó en ninguna tentación, al contrario, venció todas esas tentaciones que Satanás le ofreció a Jesús. Entonces también nosotros lo podemos hacer, que sí van a venir, te digo, pero nosotros las vamos a vencer cuando nosotros creemos en su palabra y vivimos en esas obras. ¿Y sabes cuál es lo que Satanás quiere para nosotros? Que nosotros vayamos al infierno. O sea, él es su propósito de él. Dice que él es el padre de mentira, él es el tentador, y su propósito es que nosotros caigamos para que tengamos una muerte e irnos con él. Pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Ves? Entonces, te decía, si Jesús dice que en la oración que Él no nos va a dejar caer en la tentación, dice que Dios no nos va, te voy a leer una palabra donde dice, permíteme tantito, si me tardo, Bien, en Primera de Corintios 10:13 dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Fíjate, Dios dice, o sea, que no nos va a dejar, no nos va a dejar que caigamos en la tentación. ¿Ves? Entonces, a veces, fíjate, tú puedes decir, ¿por qué Dios le permitió a Satanás que tentara a Job? ¿Sabes?
a veces Dios permite eso porque Él sabe que nosotros no vamos a caer en eso. Y si caemos, porque como lo vimos en David, en Eva, en Abraham, bueno, ellos se arrepintieron, o sea, ellos pecaron, pero se arrepintieron. Dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos. A mí me llamó mucho la atención porque David nunca dijo, no, es que la provocativa de Betsabé, ella, ¿qué tenía que estar haciendo? No, él nunca se justificó, sino que él reconoció su pecado. Por eso dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David no buscaba justificación, no buscaba cubrir su pecado, porque él sabía que Dios es omnisciente, omnipresente, que aún lo más oculto que hay en nuestro corazón, Él lo sabe. Entonces no le podemos ocultar nada. Entonces David nunca se justificó, no echó la culpa, él reconoció que él fue el que él creó. O sea, fíjate, él empezó a maquinar, él empezó a desear, él empezó ya hasta a imaginar estar con esta Betsabé. Y eso él es, ahí en ese momento, en los pensamientos, él ya cayó en pecado. ¿Por qué? Porque él dijo, la voy a mandar a traer, aquí y me voy a acostar con ella. O sea, él ya había, ahora sí que ya había hecho realidad en su mente el pecado y lo dio a luz, lo vivió. ¿Ves? Y una cosa es cuando hay tentaciones en tu mente, que viene una tentación así como que, ay, hazlo, esto te gusta y eso, ¿y tú qué haces? No, esto no es de parte de Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y estos pensamientos son de Satanás. ¿Qué haces? Tú empiezas ahora sí que a luchar y a que esa tentación se vaya. Y dices no, y empiezas a orar, no sé, cada quien la intimidad con el Señor sabe. ¿Y qué hace Dios? Te libra de esa tentación, te la quita, porque te vuelvo a repetir, como dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No empiezas, sino ¿qué haces tú? Empiezas a excluir, a eliminar esa tentación que está viniendo. ¿Ves? Entonces es cuando Dios nos ayuda, nos hace triunfadores, para que lo glorifiquemos a Él, sabiendo que Él nos rescata y nos libra de toda tentación, así como lo hizo con Jesús. Bueno, y vemos que en varios de la Biblia, vemos que algunos cayeron, algunos no se arrepintieron y sabemos a dónde están. Muchos sí se arrepintieron, varios, por ejemplo, vemos en Moisés que él también verdad, falló y no entró a la tierra prometida, pero ¿qué hizo? Él se arrepintió, ¿sí? Y muchos más, sabemos. Pero yo lo que te quiero decir que vamos a tener tentaciones, pero si verdaderamente el Señor está en nosotros y sabemos qué debemos hacer, no caeremos. El Señor nos va a ayudar a librarnos y lo vemos que Él lo dice en su palabra y nosotros debemos de estar firmes. Realmente nuestra fe debe de ser vital porque la fe nos ayuda a permanecer, a estar firmes, alertas. Y recuerda, si vamos en algún momento a lo mejor se nos sale de las manos, vamos a ceder a la tentación. Acuérdate que Dios es fiel y justo, pero nos tenemos que arrepentir realmente con un corazón sincero, sin justificaciones, sin echarle la culpa a nadie, porque dice que tenemos un abogado que aboga por nosotros y es Jesucristo ante el juez. ¿Para qué? Para perdonarnos y darnos una oportunidad, pero recordar que que debemos de estar alertas y no volver a caer, sino que no ceder a esa tentación. ¿Sale? Entonces, bueno, te invito a que medites en Salmo 119, 105, que con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra. Y acuérdate que guardar es algo de atesorar, algo que crees,
es la fe y que lleva obras, ¿vale? Entonces, que Dios te bendiga y nos estaremos escuchando muy pronto.